todos y a todas quienes nos ven una vez más a través de las cuentas en redes sociales de la Defensoría de los Universitarios y a quienes nos escuchan a través de la frecuencia de esta su radio universitaria, una radio selecta, histórica de la Universidad de Panamá. En el día de hoy tendremos una doble agenda. Primeramente haremos un repaso rápido de la dinámica de la vida universitaria en las últimas jornadas, en los últimos 7 días, y por otra parte estamos pendientes pues de la llegada del dirigente Basilio Machado, presidente de la Asociación de Estudiantes Nove Buglé de la Universidad de Panamá, dirigente social de la comunidad de Pacora y en cierta medida embajador del movimiento indígena Nove Buglé campesino en la ciudad capital. Abordaremos con Basilio de llegar efectivamente el tema del aniversario de la comarca Nove Buglé campesino, creada en el año de 1997 como fruto de una lucha histórica del movimiento campesino e indígena Nove Buglé en reivindicación de su cultura y la defensa de la naturaleza y de los recursos de nuestro país. Varios recursos de nuestro país fueran explotados de manera rapaz por parte de empresas transnacionales. Es una cosmovisión de la vida, de la naturaleza y del cosmos sumamente interesante, diferente, en donde la propia existencia humana está correlacionada en un solo concepto de vida con la naturaleza. Por esa razón el movimiento indígena Nove Buglé y campesino ha sido en los últimos años beligerante. Bueno, siempre lo ha sido, desde Urracá, pasando por Victoriano Lorenzo, y en los últimos años ha sido beligerante en defensa de un concepto de progreso y desarrollo que garantice la sostenibilidad ambiental. Es decir, el desarrollo y el progreso no tienen que significar la destrucción de la naturaleza como legado de aquel concepto de avance que tuvimos durante la época industrial y que se nos impuso de manera colonial y de manera neocolonial. Empezamos entonces dando algunas noticias sobre el rico quehacer de la vida universitaria durante estos últimos días. Tenemos que frente al auge migratorio y el manejo que brindan los medios de comunicación, un grupo de comunicadores sociales de la Universidad de Panamá participó en el interesante taller Situación de los migrantes en Panamá y la comunicación de los temas migratorios, donde adquirieron herramientas para abordar esta temática con mayor profundidad y sensibilidad humana. Durante la capacitación, los asistentes desarrollaron técnicas de comunicación adaptadas a la realidad migratoria del país. El especialista Aris Mariota, cineasta, investigador social y defensor de derechos humanos, fue encargado de dictar este interesantísimo taller, compartiendo su experiencia y perspectiva sobre el manejo de temas migratorios en los medios de comunicación. A lo largo de la sesión, los participantes discutieron estrategias efectivas para informar sin perder su estilo profesional, promoviendo una cobertura objetiva y empática con la situación de los migrantes que ahora mismo son objeto de una persecución institucionalizada, sistematizada, masiva en Estados Unidos. Son gente que llega a la gran potencia buscando mejores oportunidades de vida, es lo que ellos proyectan con la propaganda del famoso American Lifestyle, pero luego entonces quieren explotar nuestros países, pero que la gente no vaya a Estados Unidos de Norteamérica. Adelante, Basilio, puedes sentarte acá. Como decíamos entonces, esta realidad migratoria sumamente interesante porque es un tema complejo, es un tema crítico ahora mismo en las relaciones entre varios países de América Latina y Estados Unidos, especialmente México, ¿no? Y hemos visto últimamente las noticias de las medidas que ha venido tomando la administración norteamericana encabezada por el señor
Donald Trump, y cómo eso inclusive ha afectado a nuestro país, que se ha establecido en la provincia del Darién una zona en donde llegan los migrantes para ser luego entonces transferidos hacia América del Sur, lo cual ha provocado cuestionamientos de la comunidad académica, intelectual y defensores de derechos humanos por la forma como son expulsados de Estados Unidos, y tampoco queremos que nuestro país se convierta en un campo de concentración en donde se respeten los derechos de las personas vulnerables en situación migratoria. Así que felicitamos pues a la Universidad de Panamá por este importante taller. Por otra parte, la Universidad de Panamá y la Universidad Nacional de Córdoba, aquella en donde nació la famosa Reforma de Córdoba a comienzos del siglo XX, firman un convenio marco de cooperación académica y cultural. Leemos rápidamente. La Universidad de Panamá y la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina han formalizado un convenio marco de cooperación académica y cultural, cuyo objetivo es la promoción y desarrollo de programas educativos y de investigación. El doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, expresó que la firma de este importante convenio será muy fructífera para el intercambio de investigadores, docentes y estudiantes, así como para el desarrollo y ejecución de programas de posgrado y el establecimiento de vínculos a través de grupos de investigación. Por su parte, el doctor John Boreto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, resaltó la continuidad de la relación histórica entre ambas universidades y la oportunidad que tenemos para, abro comillas, concretar trabajos conjuntos en el marco de los desafíos de la educación superior en el siglo XXI. Este convenio representa un paso significativo en la colaboración entre dos destacadas instituciones de educación superior del continente, abriendo nuevas oportunidades para el intercambio académico y la investigación conjunta. La Universidad de Panamá se apresta al inicio de sus labores académicas. En ese sentido, queremos resaltar algunas estadísticas que ya podemos ir divulgando a nivel nacional y que representan el peso de la Universidad de Panamá cuantitativa y cualitativamente en la educación superior pública de nuestro país. Estudiantes de primer ingreso, a la fecha del 14 de marzo de 2025, un total de 13.982. Primer año, 5.030. Segundo año, 14.516. Tercer año, 11.479. Cuarto año, 9.145. Sigma Lambda, 2.310, totalizando unos 59.000 estudiantes prácticamente. Esta cifra irá creciendo notablemente en las primeras semanas del inicio de las clases regulares, lo cual constata lo que hemos venido señalando aquí en diferentes programas, que la Universidad de Panamá es una mega universidad en un pequeño país. El peso que tiene la Universidad de Panamá, numéricamente hablando, en un país de menos de 5 millones de habitantes, es bastante decidor sobre el rol y el impacto de la Universidad de Panamá en la cultura, en el desarrollo académico y en el impulso a las fuerzas productivas económicas que echan a andar las ruedas de la nación desde el punto de vista económico, científico, técnico y profesional. Y bueno, como decíamos, también en la defensa de la cultura y de la identidad nacional, porque la Universidad de Panamá promueve carreras para el desarrollo objetivo, el desarrollo material del país, pero también impulsa lo que es la defensa de la cultura, la defensa de la identidad y el concepto de un país democrático desde el punto de vista cultural. Por otra parte, tenemos algunas fechas vinculadas al calendario de matrícula 2025 que consideramos importante señalar. Del 3 al 8 de marzo fue el primer ingreso. Del 10 y 11 de marzo, segundo, primer año y primer ingreso. 12 y 13 de marzo fue tercer año, segundo año, primer año y primer ingreso. Del 18 al 22
de marzo, estamos hablando de quinto año, cuarto año, tercer año, segundo año, primer ingreso y casos especiales. Es importante pues tener conciencia de esta situación, como también es importante, estimados estudiantes, en la medida de las posibilidades materiales y reales, estar en día en cuanto al tema del pago de la matrícula a nivel de la Universidad de Panamá. El periodo de pago de matrícula va del 4 de marzo al 5 de abril de 2025. Así que reiteramos pues la necesidad de pagar lo más antes posible. Sabemos que siempre hay un periodo. La Universidad de Panamá realizó también la semana pasada un magno evento en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Estamos hablando de la reunión del Congreso General Universitario, el llamado CGU de la Universidad de Panamá, máximo órgano de poder democrático dentro de la Universidad de Panamá, de acuerdo a lo que establece la ley y el estatuto que rige la vida de la Universidad de Panamá. En ese CGU se atendieron temas importantes como la aprobación de la convención colectiva entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá y la Universidad de Panamá. Eso fue aprobado en el Consejo General Universitario. Igualmente se aprobaron medidas para reforzar la autonomía organizativa del sector estudiantil, especialmente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, y se aprobaron también sendos doctorados honoris causa, uno de ellos al connotado intelectual economista panameño, insigne figura de esta Universidad de Panamá, el economista Juan Jované, igualmente al rector de la Universidad de Rosario de Argentina. Así que felicitamos pues a los miembros del CGU por la realización de esta importante actividad propia de la vida institucional de la Universidad de Panamá. Y en ese CGU también se abordó la realidad nacional, la necesidad de que los universitarios y las universitarias cerremos fila en defensa de la autonomía de la Universidad de Panamá. Solamente la universidad puede y debe modificar sus normativas y no se pueden imponer desde lo externo, ¿no? Entonces la universidad tiene que desarrollar su consenso interno y luego la universidad en todo caso presenta sus propuestas a nivel de la Asamblea Nacional. No consideramos correcto ni legal ni constitucional que sea al revés, y eso quedó claro el día del CGU cuando se emitió pues un concepto claro de consenso en defensa de la autonomía de la Universidad de Panamá. Por otra parte, también hubo llamamientos a la unidad de los universitarios en defensa de la soberanía nacional de nuestro país ante las declaraciones del señor presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que insiste en amenazar a nuestro país con la toma militar del Canal de Panamá, frente a lo cual la Universidad de Panamá, como conciencia crítica de la nación y bastión histórico de la lucha patriótica, nacionalista y antiimperialista del pueblo panameño, dio una posición firme aquel día en el CGU. Igualmente, docentes de esta institución, entre ellos el profesor Juan Jované, meritorio al doctorado honoris causa de la Universidad de Panamá, propuesta que no fue tomada en cuenta a nivel de la Asamblea Nacional, y el CGU también se expresó, hubo voces expresando pues la incomodidad y la insatisfacción frente a esta situación, de tal manera que en las próximas semanas la Universidad de Panamá, como vanguardia de la conciencia crítica de la nación, es una institución cuyo criterio y cuya posición en los cambios de la vida nacional definitivamente que se hará sentir a nivel de los tres estamentos, docentes, estudiantes y administrativos de la casa de Octavio Méndez Pereira. Hoy tenemos la presencia del dirigente estudiantil licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, el abogado Basilio Machado. Saludos, Basilio. Saludos.
El señor Basilio es presidente de la Asociación de Estudiantes Nove Buglé de la Universidad de Panamá. El señor Basilio es dirigente social, es, podemos decirlo así, embajador social y político del pueblo Nove Buglé en la ciudad capital y dentro de la Universidad de Panamá. Y el dirigente Basilio Machado es una figura muy reconocida en los pasillos de la institución, en la vida universitaria. Bajo su dirección, la Asociación de Estudiantes Nove Buglé de la Universidad de Panamá es una asociación beligerante en los temas de la realidad nacional, dejando muy en claro que la comarca Nove Buglé campesino y el pueblo Nove Buglé y los pueblos originarios en general de nuestro país son una voz crítica, una voz de fuerza innegable, incuestionable, que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de los grandes temas nacionales. Y bueno, ya sabemos cómo el movimiento estudiantil y el movimiento Nove Buglé campesino se ha dejado sentir en las coyunturas de la realidad nacional en los últimos años. Históricamente, yo decía al comienzo del programa, Basilio, desde Urracá, desde Urracá, el pueblo Nove Buglé campesino es una llama de rebelión en defensa de los derechos culturales, de los derechos sociales, de los derechos económicos. Recientemente, Basilio, y por eso te hemos invitado, sí, la comarca Nove Buglé estuvo de aniversario. Correcto. La comarca Nove Buglé fue creada el 7 de marzo de 1997 mediante la Ley 10, Gaceta Oficial número 23-242. Este fue un hecho histórico en el año de 1997 que fue el fruto de décadas. Correcto, de lucha, De organización, de movilización, de lucha del movimiento indígena originario Nove Buglé y campesino. Y consideramos que en este programa, Basilio, esta fecha no puede pasarse por alto. Tenemos que reivindicar esa fecha dentro del calendario del Estado Nacional panameño, sin duda alguna. Estamos hablando de pueblos ancestrales previos a la llegada de los colonizadores y previo a la llegada de los españoles a nuestras tierras. Escuchaba yo, Basilio, en una conferencia a la que tuvimos la oportunidad de asistir, gracias por la invitación a la Defensoría de los Universitarios, que había más de 70 caciques indígenas en todo el país, o lo que actualmente se conoce como Panamá, entre Chiriquí y Boca del Toro, Darién y Gunayala, y que estimaba el conferencista que podían haber unos 2 millones de habitantes originarios en aquel momento, lo cual nos lleva a pensar entonces qué sucedió con esa población, Basilio. Fue una población sometida a un genocidio, sí, sí, a una sistemática destrucción de la cultura, a una erradicación de su forma cultural, comunitaria de vida, las enfermedades que fueron traídas, la esclavización. Y eso fue un genocidio que tuvo efectos dramáticos, frente a lo cual los pueblos originarios se rebelaron. Y una figura histórica que es parte de los símbolos de nuestra historia nacional es la figura de Urracá. así es. Entonces, Basilio, bueno, te damos la bienvenida, Basilio. ¿Qué mensaje nos tiene en este contexto, pues, de aniversario de la comarca Nove Buglé? Muchas gracias a Radio Estéreo, a la Universidad de Panamá, como siempre, por ese espacio, a la Defensoría de los Universitarios, a usted, licenciado, al defensor Marulanda, que siempre están pendientes del sector estudiantil. Primero que todo, Windere Matare Nede, Merira Nebrare, buenas tardes a todos. Y bueno, realmente 28 años que cumple la comarca, es para nosotros 28 años de historia. Muy bien. Y ayer hablaba con otros compañeros y nos enfocamos que antes de los 28 años
la cultura nobe tiene demasiada historia que a veces incluso muchos panameños, incluso mucha población por la falta a veces de educación o la falta de información diría también. La comarca tiene historias de gigantes, el que no sabe, historias de hombres gigantes que existieron en nuestro territorio, historias de serpientes colosales, historias de hombres que viajaron al mundo espiritual como se le llama, muchas historias que mucho antes de la llegada de los españoles ya existían, el cacicazo, la lucha que viene desde mucho antes, cuando llega incluso la época de Gironday, uno de nuestros guerreros bien fuertes. Se cuenta en la historia del licenciado que Gironday tenía dos rostros, era un suquia, era un vidente, era un luchador. Él se enfrentaba contra las hordas misquitas en aquel tiempo y cuenta la historia que cuando él termina de enfrentarse a la horda se encuentra con los españoles. Es una historia muy mística en el cual venimos de las batallas que sucedían en este territorio y nos encontramos ahora con los españoles. Entiendo. Y ahí sucesivamente se va dando la historia de Kivian cuando se encuentra con Cristóbal Colón, más adelante Hurracán cuando también es detenido en la primera base que tuvieron los españoles en Nata de los Caballeros. Y así una época de resistencia, una época fuerte en el cual la comarca, la población nobe, venía de estas grandes historias, ya veníamos enfrentándonos, como les decía, gigantes, enfrentarnos a serpientes colosales, lo que hoy vemos como pinturas normales en la ropa de nosotros, eso representa eso, lo que es los diseños de la serpiente. Y todo esto, la mística de nosotros, incluso cuando se dice que se crea el mundo en 4 días, el hombre compite por ese poder y el hombre llega y alza el árbol de balsa, como se dice, y se le concede esta inteligencia. Y es muy bueno porque en esta semana, casualmente, desde miércoles a viernes a sábado, se celebró en diferentes partes de la comarca, bueno, en este caso en Macana exactamente, la balsería, que de repente no conocen mucho, han escuchado el juego de la balsería, es una fiesta tradicional de años. Y así sucesivamente el movimiento estudiantil no solamente está en la comarca, sino que también está acá en la universidad. Mi persona como secretario de Asuntos Indígenas de la Federación Estudiantil, también somos parte de la Federación Estudiantil, hemos estado presentes también en estas coyunturas sociales. Y es muy importante recalcar que esta lucha no solamente fue en su momento, todos sabemos lo que pasó también en Venezuela, con Guaycapuro, con diferentes líderes indígenas. Hay que también traer la coyuntura social que estamos pasando no solamente como indígenas sino como panameños, la coyuntura del sábado que también estuvimos en el encuentro de dirigentes, traer la coyuntura que hemos luchado no solamente contra fuerzas espirituales sino contra nosotros mismos. Entonces nos encontramos ante un gobierno que está aprobando nefastas leyes como la 163, nos encontramos nuevamente con la imposición, porque eso fue lo que hizo que la población indígena prácticamente desapareciera, la imposición de la religión, la imposición de otras culturas, y asimismo nos están imponiendo nuevamente, tratando en pocas voces, a decirlo así, bases militares, ya sea con influencia también de nuestras autoridades, pero ese es el papel que nosotros como indígenas y como estudiantes también debemos jugar. La privatización, algunas costas en algunos lados que también se está escuchando, algunas islas que se le está otorgando. Incluso nuestra comarca se ha visto envuelta en estos temas, casi el mismo día, el día del 28, después de la celebración de la creación de la comarca, hubo ustedes lo vieron en diferentes redes sociales, hubo una fricción en la comarca por el tema de la minería con las autoridades comarcales, y son cosas que están sucediendo, y es porque se está viendo que se está tratando de politizar, de meter de todas maneras ese pensamiento de imposición, ya sea minero, imposición de reforma, y así el movimiento estudiantil aquí, nosotros aquí lo convocamos nuevamente, en este caso la ENBUD, la CEBUD y la ECU, estamos convocando el día de mañana la marcha en el Parque Porras a toda la población indígena que se sume contra esta nefasta ley 163 que nos afecta a todos, sea a todo el pueblo panameño. Mira, Basilio, caramba, te felicito, de hecho un tratado, un desarrollo sobre el aporte fundamental desde el punto de vista histórico del movimiento Nube Bugle y de los estudiantes Nube Bugle en la actualidad y en la evolución de la sociedad panameña multicultural. Yo creo que es importante, mira, Basilio, aquí cuando hablamos, por ejemplo, de historia, no hablamos de la historia prehispánica, de las culturas, de las civilizaciones, de los idiomas,
de las realidades que habían aquí, de cómo era la división política dentro del Istmo de Panamá antes de la llegada de los españoles. Hablamos de democracia. Yo siempre me he preguntado, hablamos de la democracia de Atenas, pero ¿cuáles eran las formas de organización también democráticas que existían en las tierras de Abya Yala, llamada por los colonizadores América, antes de la llegada de los europeos? Sí. Había formas también democráticas de vida comunitaria, de toma de decisiones colectivas. Eso también es parte universal del desarrollo de la democracia, el aporte de los pueblos originarios al concepto de utopía de Tomás Moro, por ejemplo. Tomás Moro, un europeo, estudia las realidades de los pueblos originarios, indígenas de América, y descubre formas colectivas, formas democráticas, cooperativistas, precooperativista de gobierno sumamente ejemplares desde el punto de vista de la solidaridad. Entonces hay tantas cosas desde el punto de vista de la historia del derecho. Por ejemplo, estudiamos derecho romano, hablamos del common law, el derecho anglosajón, pero no estudiamos el derecho de los pueblos originarios. Aquí hubo durante miles de años civilizaciones y culturas, también sistemas normativos, sistemas de valores éticos que regían la conducta de las personas. Eso también hay que estudiarlo, Basilio. Y el papel de la Asociación de Estudiantes Nove Bugle, a través de sus diferentes actividades de concienciación, ha sido sumamente importante para retomar esa llama de las generaciones anteriores y mantenerla viva en el Panamá de hoy. Lo interesante que es, por ejemplo, escuchar a Basilio cuando en la conferencia que ustedes realizaron en el marco del aniversario de la comarca, la necesidad de enseñar también en la lengua originaria Nove Bugle. Así que son tareas reivindicativas, culturales, históricas, para las cuales pueden contar con la Defensoría de los Universitarios y de las universitarias, Basilio. Como sabemos, el tiempo pues es nuestro enemigo en estos casos. Nos gustaría seguir mucho más ahondando el día de hoy en este tema. Te agradecemos, Basilio, la participación en el día de hoy. Le agradecemos a todos y a todas por el tiempo que nos han dedicado al vernos en las cuentas de la Defensoría de los Universitarios y a escucharnos en esta su selecta, prestigiosa e histórica radio universitaria, la radio histórica de la Universidad de Panamá. Muchas gracias y hasta luego.